Segundo bloque aquí en Bajo la Lupa de Gale por ANU TV. Con mi hermano Nicolás Jadue estamos hablando de muchas cosas. De política, nos gusta hablar de política, generalmente lo hacemos a través del WhatsApp. Hoy lo puedo hacer personalmente y lo vamos a aprovechar todo lo que podemos. Estábamos hablando de sionismo. Estábamos hablando de los protocolos de los sabios de Sion, una colaboración entre el movimiento sionista y el zar de Rusia. Te decía que acá, si decís que es un texto sionista, te dicen que sos un antisemita porque eso es un libelo que se hizo para perjudicar al judaísmo. Claro. Bueno, mira, lo que te decía Galeb, que es importante entenderlo, que en primer lugar cuando los sionistas unidos al zar acusaban a los judíos de ser los promotores de la Revolución Rusa, bueno, obviamente era una acusación sin fundamento lógico, ¿no? Porque la revolución se produce por un hecho histórico-lógico, por el propio desarrollo del sistema, ¿te das cuenta? Sí, sí. Por eso se produce la revolución y no se produce por concepciones de diferencia religiosa. Obviamente ninguna revolución en el mundo se produce por eso, ¿no? Claro. Sobre todo si nosotros entendemos que tradicionalmente el poder religioso, al menos en el mundo occidental cristiano, el poder religioso siempre estuvo al lado de las burguesías. Distinto es, por ejemplo, en el caso del mundo islámico, donde también hay islam unido a las burguesías reaccionarias, como el caso de los países, de las monarquías feudales árabes, donde las monarquías ilegales, las monarquías claro, corruptas. Pero esa monarquía obviamente divorciada de su pueblo islámico, vale decir, por ejemplo, los sunitas, ¿no? Los sunitas en las monarquías feudales no tienen nada que ver con lo que hace la familia real. ¿Te das cuenta? No, por supuesto. Pero también tienes, Galeb, también tienes aquellos musulmanes que son progresistas, antiimperialistas, que van, al igual como en América Latina teníamos nosotros el movimiento muy avanzado en la teología de la liberación, ¿no? Los cristianos para el socialismo, qué sé yo. Bueno, también dentro del Islam están las fuerzas progresistas, aquellas fuerzas que buscan un mundo distinto, donde el hombre no sea un lobo para el hombre. Yo no dividiría, te digo la verdad, el Islam, o no lo categorizaría de esa manera. Yo digo que el Islam es uno. Y eso en realidad... Por eso te separaba yo, perdona, te hablaba yo de la administración, te hablaba No, está claro eso. El pueblo no, el pueblo es otra cosa. No, pero yo voy a una cosa que es diferente. Digo, ese Islam progresista, ese Islam liberador, ese Islam justo, ese es el Islam original. Ese es el Islam que ha traído el profeta. Luego, el Islam, por eso esta es la diferenciación que quiero hacer. El Islam es una cosa, el mensaje islámico es una cosa, el accionar islámico es una cosa, y los musulmanes son otra. Claro. Los musulmanes son seres humanos. Hay buenos musulmanes que seguirán el Islam en toda su dimensión, y malos musulmanes que actuarán como malos judíos o malos cristianos, tergiversando, utilizando la religión a su arbitrio y conveniencia, en fin, un montón de eso se da en todas las religiones. Claro, por eso mismo. Lamentablemente en algunos lados se da a nivel Estado, como habías nombrado muy bien vos, en las monarquías árabes del Golfo Pérsico, pero lo que es el Islam original, como el mensaje cristiano original, como el mensaje de Moisés original, no hay diferencia porque es un mismo mensaje proveniente de una misma fuente, que es el mismo Dios, fuente de toda razón y justicia, como decimos acá en Argentina. Fíjate, ahora que tocas tú ese tema mencionas, bueno, las diferenciaciones que lo haces bien, volviendo un poco al sionismo, que nos alejamos, ¿no? Claro. Volviendo un poco al sionismo. Que no tiene Dios, porque eso también te lo quería decir. Es que es un movimiento político. Exacto. Un movimiento político racista, segregacionista, fascista en sus concepciones ideológicas. Esperá, porque yo te decía, ¿por qué te digo que no tiene Dios el sionismo? Porque en su concepción es ateo, ¿sí? Y quienes lo fundaron son ateos, pero esgrimen argumentos religiosos para justificar
la ocupación de Palestina. Claro. A eso me quería referir. No, sí. El tema está en que Que es ridículo, el argumento bíblico es ridículo. Sí, hay varias organizaciones judías, Galeb, varias, que defienden el judaísmo del sionismo. Por ejemplo, te voy a nombrar algunas. Están los Refusnik, están los Osnik, están el IJAN, que son muy fuertes. Están los judíos antisionistas argentinos, que también hay aquí. Sí, que forman parte de la red IJAN. Sí, y forma parte de la red IJAN. Y ahí está, por ejemplo, el Naturei Karta, que son rabinos religiosos. Y ellos lo que tienen es muy claro, o sea, tú no puedes transformar una religión, no la puedes transformar primero en un concepto nacional. Eso es un atentado contra la religión. Por eso que nosotros decimos claramente que nuestra lucha... Y una reducción. Por cierto. Una reducción. Por cierto. Nosotros nos decimos, por ejemplo, el enemigo del pueblo palestino, el enemigo de los pueblos árabes, no es el judaísmo, es el sionismo político, lógico, reaccionario, totalmente, aliado del imperialismo norteamericano y de la OTAN. Ese es el enemigo. Ahora bien, en el caso de los judíos, Naturei Karta, por ejemplo, ¿qué te plantea? Plantea, dice, nosotros no podemos transformar la religión judía en un concepto nacional, circunscribirla a un territorio, un marco territorial determinado y separar el resto de los pueblos del mundo. O sea, estamos creando un Dios racista, un Dios particularista, segregacionista, separándolo de los otros pueblos. Más que entonces, el sionismo es el peor enemigo de la religión judía. Totalmente, porque ¿te das cuenta? Uno de los grandes postulados del judaísmo, de la gran misión judaica, es liberar a la humanidad de sus males, es decir, llevarla hacia Dios. Bueno, todas las religiones. Claro, pero particularmente los judíos hacen hincapié en eso. Los judíos verdaderos, los judíos creyentes, por ejemplo, el rabino David Weiss dijo claramente, los creadores del antisemitismo fueron los sionistas. Claro, y lo promueven y lo fomentan. Pues la alianza que tuvieron con los nazis fue salvaje. Fíjate que Naturei Karta... Jabotinsky, y podemos seguir marchando. Pero si tenían una moneda que estaba la suástica por un lado y la estrella de ahí por otro. Exacto. Fíjate que te voy a contar de que para aquellos auditores, ¿no? Telespectadores en este caso, para los telespectadores que quieren informarse más sobre eso, hay un sitio de los rabinos judíos que es NK de kilo, nkusa.org. Sí, lo repito, nkusa, igual que Estados Unidos, nkusa.org, donde ellos, dentro de todo los materiales que tienen, que es bastante amplio y bueno, te mencionan, por ejemplo, todas las alianzas que tuvieron los sionistas con los nazis y cómo perseguían a los judíos. Entonces, ahora pregúntate una cosa tú, ¿por qué los únicos que fueron perseguidos fueron los judíos pobres? Porque necesitaban ese judío para ir a poblar Palestina, necesitaban ese judío para formar el Estado. El judío rico, los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, esos no iban a estar ahí. Esos no iban a ir a empuñar un fusil para quitarle la tierra a un palestino. No, esos se dedicaban a prestar guita a los mercaderes de la guerra. Nada más. Seguramente. No. Pero, ¿por qué tenemos que explicar lo que es el sionismo y hasta dónde llegan sus brazos? Porque incluso en la actualidad, en la República Argentina, por ejemplo, hoy día, este gobierno neoliberal de Mauricio Macri ha manifestado y ha efectivizado su estrechez con el gobierno de Netanyahu. Y se ve reflejado aquí, por ejemplo, en la causa AMIA, en la denuncia del malogrado fiscal Nisman, el querer revivir a toda costa esa denuncia que 4 jueces desestimaron por no existir delito y que confirmó una Cámara. Justamente en estos días se está por definir la apelación mismo en la Cámara Federal. Y como nota de color de todo esto, sionistas relevantes de la Argentina lanzaron una solicitada en contra del juez Rafecas, quien fue el que archivó la causa, porque no le encontró delito. Ahora, la particularidad
el juez Rafecas es un juez amigo de los judíos, un hombre comprometido con los derechos humanos que en foro donde participa habla del holocausto y promueve la información sobre el holocausto. La crueldad y la maldad del sionismo llega a tal nivel que no le importa que sea amigo de los judíos y que hable del holocausto. Si los perjudicó, entonces también hay que crucificarlo. Y eso es lo que quieren hacer con el juez Rafecas. De todas maneras, la solicitada, y te lo explico, Nicola, para que puedas entender un poco el contexto de la Argentina, fue firmada por prominentes empresarios, políticos, periodistas, lo más granado del sionismo reaccionario de la República Argentina. O sea, y activos del sionismo internacional. Necesitan un juez que investigue de acuerdo a lo que ellos quieren. Exactamente. No un juez imparcial. Exactamente. No. Y Nisman fue malogrado su... Bueno, en Chile circula mucho la idea de que el Mossad lo había matado. No sé si será... Mirá, acá todos los indicios conducen a un suicidio. Inducido o no, a un suicidio. Pero igual hubo cosas muy raras alrededor de su muerte. Como por ejemplo un periodista argentino-israelí que había servido en el ejército israelí llamado Damián Patcher, que fue el que dio la primicia sobre la muerte de Nisman y que esa misma noche se escapó a Israel nuevamente diciendo que corría peligro su vida porque lo estaban persiguiendo y qué sé yo. Llamó muchísimo la atención. Yo cuando pregunté quién era Damián Patcher en Twitter, me llovieron los insultos. Así que imagínate cualquier cosa, pero... Es muy fuerte el sionismo aquí en Argentina. Terriblemente fuerte, pero lo que puedas imaginar, me lo vas a decir en el tercer bloque, porque ya se terminó de nuevo. Ya volvemos aquí en Bajo la Lupa de Gale con mi hermano Nicolás Jadot.